Hola nuevamente, continuamos con el capítulo 6, esta es la clase número 3. En la clase anterior vimos los distintos métodos que tenemos para seleccionar de manera cuantitativa proyectos de inversión de capital. Vimos aquellos que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, como el periodo de recuperación y la tasa de rendimiento contable, y aquellos que sí tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que son los métodos del BAN y la TIR, que trabajan con los flujos de efectivo descontados. Bien, comencemos entonces a analizar estos flujos de efectivo relevantes en el análisis FED, que es el análisis, vuelvo a repetir, que utilizan los métodos BAN y TIR. ¿Cuáles son los flujos de efectivo relevantes al seleccionar una inversión? Nos vamos a encontrar con diferentes categorías de flujos de efectivo de los proyectos. Este tema es sumamente importante que lo entiendan muy bien y lo estudien muy bien, porque lo que vamos a desarrollar en toda esta clase es cómo se elaboran los flujos de efectivo para trabajar en los proyectos de inversión de capital. Más allá del cálculo final que podamos realizar sobre un BAN o una TIR, lo que nos va a interesar es que esos flujos estén correctamente armados. Vamos a tener tres categorías de flujos de efectivo. La primera es la categoría de la inversión inicial neta. La segunda, el flujo de efectivo de las operaciones. Y la tercera, la disposición de la inversión, es decir, el recupero que hacemos de la inversión. Para desarrollar estas categorías, vamos a tomar como base el caso de un proyecto de reposición de capital, que si recuerdan, eran aquellos proyectos en los que la empresa cuenta con un equipo antiguo y está viendo la posibilidad de reemplazarlo por un equipo nuevo. Y tiene que analizar la conveniencia o no de ese reemplazo. El equipo viejo le estaría originando gastos en cuanto a mantenimiento y reparaciones, y el equipo nuevo demanda una inversión importante de capital. Bajo ese caso, vamos a analizar estas tres categorías de flujo de efectivo. Veamos entonces cada una de estas categorías. La primera categoría es la inversión inicial neta. ¿Qué vamos a incluir en este apartado? En primer lugar, la inversión inicial en la máquina. Nos estamos refiriendo a la máquina nueva que piensa adquirir la empresa. Vamos a tener en cuenta los egresos efectuados para comprar el equipo. Todos los desembolsos de efectivo que se realizaron. Estos ocurren en el inicio de la vida del proyecto, es decir, son los desembolsos en el momento cero. Incluyen también los egresos de efectivo para transportar e instalar el equipo que se adquiere. Son flujos relevantes porque se incurre en ellos solo si se decide comprar la máquina nueva. Recuerden el concepto de relevancia que implícitamente lo vamos a tener presente en todo este tema del armado de flujos de fondos. Decíamos que un ingreso, un costo era relevante cuando era futuro y diferente para diferentes alternativas. Por eso en este caso vemos que los flujos que vamos a tener en cuenta son los relevantes, es decir, aquellos que van a estar presentes si el proyecto se lleva a cabo. Y si el proyecto no se lleva a cabo, esos flujos no estarán presentes. Dentro de la inversión inicial neta tenemos otra subcategoría que es la inversión inicial en capital de trabajo. Anteriormente vimos la inversión inicial en capital fijo, todo lo referido a la adquisición de la máquina nueva. El capital de trabajo son inversiones adicionales que requieren los proyectos de inversión y es la diferencia
entre el capital de trabajo necesario para operar la máquina nueva y la vieja. Quiere decir que también en este caso vamos a tener en cuenta la parte relevante de capital de trabajo que requiere este proyecto. Lo definimos como activos circulantes menos pasivos circulantes. Es decir, que el capital de trabajo va a estar formado por las cuentas por cobrar, los inventarios, los insumos, las erogaciones en inventarios, en insumos, menos los pasivos circulantes, como pueden ser las cuentas por pagar. Por ejemplo, en insumos podríamos tener presente el caso de una fábrica, una embotelladora, lo que serían los envases retornables, ¿sí? Son insumos con los que cuenta la empresa, fabrica, embotella, vende y después recupera esos envases. Ese sería un caso de capital de trabajo. Son similares a las inversiones en equipo, es decir, que implican una erogación de efectivo en algún momento del proyecto. En este caso estamos analizando el momento cero. Vamos a tener otra subcategoría dentro de la inversión inicial neta, que son los flujos de efectivo después de impuestos por la venta actual de la máquina vieja. Esta subcategoría estaría presente en el caso del proyecto de reposición de capital y, a su vez, en el caso en el que sea posible vender la máquina antigua, es decir, la que va a ser reemplazada. En el momento cero, lo que se va a tener en cuenta es cualquier efectivo recibido por la venta de la máquina antigua. Eso lo vamos a considerar como un ingreso de efectivo relevante en el momento cero. El valor de libros que tenga la máquina antigua, es decir, el costo original menos la depreciación acumulada, es un dato irrelevante, ya que es un costo hundido. Pero, fíjense que una pérdida que tengamos contable en la venta de activos va a disminuir nuestra utilidad contable, por lo tanto disminuye la utilidad gravable. Esto nos va a generar un ahorro en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, si hay una ganancia contable por la venta de la máquina antigua, esto aumenta la utilidad gravable y nos va a originar un egreso por impuesto a las ganancias. Quiere decir que lo que vimos en el punto anterior, de que el valor de libros es un dato irrelevante, es cierto. Es irrelevante a los fines del armado de flujo de fondos. Pero sí lo tengo que tener en cuenta para compararlo con el efectivo que se recibe por la venta de la máquina y determinar si hay una ganancia o una pérdida contable para así poder calcular el ahorro en el impuesto a las ganancias o el egreso por el impuesto a las ganancias, y ese sí va a ser un dato relevante que debemos volcar dentro del flujo de efectivo después de impuestos por la venta de la máquina vieja. La segunda categoría que tenemos es la de flujo de efectivo de las operaciones. También esta categoría incluye la diferencia entre el flujo de efectivo de las operaciones según dos alternativas. Las inversiones de capital se efectúan para generar ingresos de efectivo en el futuro que pueden ser resultados de producir y vender bienes adicionales o ahorro en costos operativos en efectivo. Una subcategoría que vamos a tener es la de flujo de efectivo anual de las operaciones después de impuesto a las ganancias. Una disminución en los gastos indirectos asignados a la nueva máquina no se incorpora en el flujo de efectivo como un ahorro, ya que los gastos indirectos totales no cambian. Lo que cambió fue la asignación entre máquinas. En este caso no hay un ahorro de efectivo. No se deducen los gastos por depreciaciones,
nunca los vamos a tener en cuenta en los flujos de fondos, ya que no implican un egreso de efectivo. El costo inicial del equipo ya consideró un egreso en el momento cero. La otra subcategoría que vamos a tener son los ahorros en efectivo del impuesto a las ganancias por deducciones anuales de depreciación. Aclaremos esto. Estamos analizando el caso de un reemplazo de equipo. Se vende una máquina antigua y se reemplaza por una nueva, que es la inversión que se está considerando realizar o no. Esa máquina nueva que se piensa adquirir va a generar depreciaciones. Las depreciaciones, vuelvo a repetir, nunca se tienen en cuenta dentro del flujo de fondos de efectivo. Pero la depreciación sí va a afectar la utilidad contable, haciendo que ésta disminuya. Por lo tanto, si la utilidad contable disminuye, el impuesto a las ganancias va a ser menor debido a esa depreciación que se ha sumado a la empresa, y esto va a generar un ahorro en efectivo del impuesto a las ganancias. Al adquirir la nueva máquina, hay ahorros de efectivo de impuesto a las ganancias por las deducciones por depreciaciones adicionales cada año. Veamos la tercera categoría y última, que es la disposición o recupero de la inversión. Esta disposición de la inversión va a aumentar el ingreso de efectivo cuando termine el proyecto. Acá ya estamos ubicados al final de la vida útil del proyecto. Los errores de pronosticar un valor de recupero no suelen ser críticos en proyectos de muy larga duración, porque recuerden que acá descontamos los valores. Entonces el valor presente de montos a recibir en un futuro distante es pequeño. La primera subcategoría que tenemos es el flujo de efectivo después de impuestos por venta de la máquina. Acá nos estamos refiriendo a venta de la máquina nueva, porque ya estamos ubicados al final de la vida útil, cuando esa máquina nueva ya fue utilizada, ya no es nueva y puede ser vendida. Entonces se va a considerar al final de la vida útil del proyecto el valor de recupero de la máquina, que puede ser cero o un monto menor a la inversión inicial. Para calcular los montos relevantes se tiene en cuenta el valor de recupero de la máquina menos el impuesto sobre la ganancia, en el caso de que haya habido una ganancia contable por venta de esa máquina, en el caso que se estime haya una ganancia contable. O se suman los impuestos ahorrados en el caso que se espere una pérdida contable. La segunda subcategoría es el flujo de efectivo por recuperación del capital de trabajo. En general, la inversión inicial en capital de trabajo se recupera por completo al finalizar el proyecto. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque cuando se les presenten ejercicios, no necesariamente el ejercicio va a ser la aclaración del recupero del capital de trabajo. Sí les tienen que hacer la aclaración de si se recupera o no el capital fijo. El capital de trabajo no es necesario que lo mencione, pero ya sabemos que en términos generales se recupera totalmente en el último periodo del proyecto. En ese momento los inventarios y las cuentas por cobrar necesarias para respaldar el proyecto ya no se necesitan. Es decir, ese capital de trabajo que se invirtió en el momento cero, una vez transcurrido la vida útil del proyecto y finalizado, ya no es necesario y se recupera. No hay ganancia ni pérdida sobre el capital de trabajo, no hay consecuencias fiscales. Continuemos. El ingreso de efectivo relevante es la diferencia en el capital de trabajo esperado
recuperado de las dos alternativas. Es decir, las dos alternativas son si invertir en la máquina nueva o no. Algunos proyectos de inversión de capital reducen el capital de trabajo. Acá hace mención la bibliografía a casos particulares, no es lo que habitualmente se nos puede presentar, pero se puede dar el caso a la inversa, de que un proyecto, por ejemplo, que implique innovar en nueva tecnología, en el momento cero, en lugar de requerir una inversión adicional relevante en capital de trabajo, lo que requiere es una desafectación de capital de trabajo con el que ya venía trabajando la empresa. Por lo tanto, en esos casos, en el momento cero, en lugar de un desembolso, nos vamos a encontrar con un ingreso, y al finalizar el proyecto, que es lo que está explicando acá este último apartado, en lugar de recuperar, lo que vamos a tener es el egreso por ese capital de trabajo que se desafectó al inicio, porque se vuelve a afectar. Es decir que, finalizado el proyecto, volveríamos a la situación original anterior al proyecto. Bueno, ¿qué vimos en esta clase? Analizamos las distintas categorías de flujo de efectivo. Este tema, vuelvo a repetir, es importantísimo porque es la base para poder construir correctamente los flujos de fondos de efectivo con los que posteriormente vamos a calcular VAN y TIR. Vamos a ver a continuación un ejercicio en el que nos vamos a concentrar en este concepto de capital de trabajo. Acá tenemos el caso de un proyecto de expansión y lo vamos a hacer sin impuesto a las ganancias para simplificar y, vuelvo a repetir, concentrarnos en lo que es el capital variable. Tenemos el costo de la máquina, el dato de la vida útil, la I, el capital de trabajo, que me dice que va a ser igual al 10% de los ingresos anuales, ¿sí? Calculados sobre los ingresos anuales. Y me dice que se necesita antes de la primer venta. Acá vamos a abrir un paréntesis y vamos a hacer una aclaración. El capital de trabajo lo podemos trabajar, valga la redundancia, como un monto fijo o como un porcentaje sobre los ingresos. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades. A su vez, los requerimientos nos pueden solicitar que ese capital de trabajo sea necesario antes de la primer venta o sea necesario con la primer venta. Es decir, que podemos tener 4 posibilidades. Que el capital de trabajo sea un monto fijo que se necesita antes de la primer venta, sea un monto fijo que se necesita con la primer venta, sea un porcentaje calculado sobre los ingresos y que se necesite antes de la primer venta, o que sea un porcentaje sobre los ingresos y se necesite con la primer venta. Vamos a analizar en el ejercicio este caso. En un ratito se los explico. Luego tenemos como datos ingresos operativos para los 4 años y egresos operativos fijos y variables esperados. Bueno, acá tenemos el armado del flujo. Fíjense, seguí el formato de las categorías que venimos viendo. Categoría 1, flujos de inversión inicial. Categoría 2, flujos de efectivo operativos y recupero de inversión. Más allá del formato que cada uno elija o le resulte más claro, lo más importante es que el armado de los flujos sea el correcto conceptualmente hablando. En el momento cero vamos a tener el desembolso en el capital fijo, que es 150.000. Y acá me tengo que fijar, en el momento cero, ¿necesito realizar el desembolso en capital variable? Sí, porque el ejercicio me está diciendo que se necesita antes de la primer venta. Esto quiere decir que yo necesito arrancar el año 1
que es donde se produce la primera venta, con el capital de trabajo ya aportado. Si me hubiera dicho que se necesitaba con la primera venta, este dato del capital variable no es necesario, no figura en el momento 0, sino que figuraría en el año 1, junto en el flujo de fondos del año 1. Sí, vuelvo a repetir, si me dice que se necesita con la primera venta, pero en este caso se necesita antes de la primera venta. Y me dice que se requiere de capital de trabajo un 10% de los ingresos anuales esperados. Entonces, voy al renglón de ingresos operativos, donde yo ya cargué los 4 ingresos que surgían de acá. 80.000, 100.000 y 140.000. Los ingresos del primer año son 80.000, el 10% es 8.000. ¿Sí? El flujo de inversión inicial es 158.000. Pasamos al año 1, ingresos operativos menos egresos operativos, ahí tengo el flujo de efectivo operativo. Y vamos a ver qué pasa con el recupero de la inversión. Ya me adelanté. En el recupero de la inversión, que era la última categoría, vamos a ir anotando las necesidades que haya año a año de capital variable o los recuperos que podamos obtener. El capital variable dijimos que es un porcentaje de los ingresos, y los ingresos van cambiando, por lo tanto este capital de trabajo va a ir cambiando. Los ingresos del año 2 son 100.000 pesos, aumentan 20.000, ¿sí? De 80.000 a 100.000. Quiere decir que para hacer frente al año 2 es necesario un capital de trabajo del 10% de 100.000, es decir, 10.000. La empresa ya tendría en el año 1 8.000 pesos trabajando. Es decir, que al final del periodo 1 solamente necesita desembolsar 2.000 pesos para completar los 10.000, es decir, para que estos 2.000 sean sumados a los 8.000 que ya tiene, y de esta manera, antes de la primer venta del año 2, ya cuenta con los 10.000 pesos. Pasamos entonces al año 2. El requerimiento que tengo que tener presente es el 10% de las ventas del año 3. En el año 3 siguen aumentando las ventas, pasan a ser 140.000. El capital de trabajo necesario es 14.000 pesos para el año 3. La empresa ya tiene trabajando 10.000, recuerden que había 8.000 más 2.000. Quiere decir que al final del año 2 necesita hacer un desembolso de 4.000 pesos para completar así los 14.000 necesarios para iniciar el año 3. En el año 3 me voy a fijar qué pasa en el año 4. Hay una disminución en las ventas, es decir que ahora la empresa ya no necesita 14.000 pesos de capital de trabajo, sino que con 10.000 es suficiente, por lo tanto tiene que desafectar 4.000 pesos al finalizar el año 3. La desafectación de capital de trabajo se trabaja como un ingreso, ¿sí? Sale del proyecto, ingresa eso y sale del proyecto. Por lo tanto, al finalizar el año 3, vuelvo a tener 10.000 pesos de capital de trabajo, que es lo que se necesita para afrontar el año 4. Al final del año 4, que es cuando se termina la vida útil del proyecto, se recupera la totalidad del capital de trabajo. Repito nuevamente, esto no es necesario que me lo indique el ejercicio. Recuperamos 10.000, esto es un ingreso de efectivo. Y así armamos la tercera categoría de recupero de inversión. Finalmente tenemos los flujos de fondos netos, sumando las 3 categorías, ¿sí? Y con estos flujos de fondos podemos calcular valor actual, comparamos con la inversión, y llegamos a un VAN negativo
de 4.539 pesos. Por ser negativo, el proyecto se rechaza. Por supuesto, la TIR que calculamos debe ser menor a la tasa de rendimiento requerida, ya que el BAN fue negativo y efectivamente nos da una TIR de 13,74%. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Vimos entonces en esta clase las 3 categorías de flujo de efectivo en detalle y un ejercicio de capital de trabajo. Muchas gracias.